Muy bien. Ahora, bueno, terminamos con nuestras observaciones. La negación de la I es la O, y viceversa. Las expresiones lógicas equivalentes son aquellas que tienen la misma tabla de verdad. Y lo que nos interesa de las expresiones equivalentes es que nos podrían permitir a encontrar otros caminos en nuestras demostraciones, digamos, más sencillas o elegantes, ¿no? Y bueno, con esto terminamos la parte muy breve de tablas de verdad. Nos podemos extender mucho, pero creo que eso nos desvía del objeto de estudio del curso, porque no es un curso de lógica, ¿no? Simplemente aquí nos interesa saber nuestras proposiciones y cómo vamos a estar trabajando nuestros colectivos lógicos. Ahora, nuestros cuantificadores. Nuestros cuantificadores, aquí lo importante, más allá de saber cuál es el significado de nuestros símbolos, entonces aquí vamos a tener nuestro primer cuantificador, que es para todo, y nuestro cuantificador de existencia, ¿no? Entonces aquí tenemos el existe. Entonces, aquí debemos tener, siempre que estén trabajando cuantificadores, un razonamiento, digamos que natural, que se nos tendría que venir a la mente es cuáles van a ser nuestras negaciones. Ajá. Entonces, justamente el enunciado que nosotros teníamos en un principio de todos los hombres tienen dos piernas. Ajá, entonces nosotros decíamos, esa proposición como tal es falsa. Ajá, entonces, si nosotros lo escribimos simbólicamente este enunciado, vamos a tener, aquí tenemos un todos, entonces vamos a hacer para todos los hombres, entonces para todo X, X que va a ser hombre o nuestra propiedad para todo P que es X, ajá, bueno, para todo hombre, entonces P, bueno, aquí tenemos otra idea, que es todo esto. Entonces, P y Q. Ajá. Entonces, vean, aquí lo que está diciendo es, nuestra P lo que está representando es los hombres. Ajá. Q nos está representando la propiedad. Bueno, le voy a quitar su X, para que no me los vaya a confundir más, porque esos son nuestras variables, pero lo quito. Ok, y nuestra Q lo que está representando es, tienen dos piernas. Ajá, entonces, aquí en nuestro enunciado lo que estoy escribiendo, para todo P, entonces P y Q. Eso quiere decir que los hombres tienen dos piernas, ¿no? Entonces, satisface esa condición. Ahora, como estamos diciendo que es falso, quiere decir que va a haber al menos una persona que no va a tener dos piernas. Ajá, entonces, ¿cuál va a ser la negación de esto? Ah, bueno, pues vamos a tener que existe un hombre tal que, aquí ya estoy mezclando lenguaje, entonces le voy a meter solo una coma, tal que P y no Q. Ajá. Entonces, ¿qué es un hombre y no tiene una pierna? Ajá. Entonces, aquí nuestra negación va con el existe y con la negación de nuestra segunda proposición. Entonces, aquí la negación, vamos a hablar de negaciones, vamos a tener que existe alguien. No importa si es como, si existen dos, si existen tres, si existen cuatro, con que uno lo exhiban, ya esa va a ser nuestra negación. Entonces va a ser nuestro existe. Existe. Y la negación del existe justamente va a ser para todos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, a ver, no sé, existe, no se me ocurre un ejemplo ahorita, pero bueno, la negación de un existe va a ser para todos, ¿no? Entonces, justamente cuando ustedes quieren realizar demostraciones que ya a lo mejor van a ser por contradicción o simplemente negar algo,
si tienen un existe, tienen que demostrar, y si lo quieren hacer por negación o por contradicción, es demostrar que se cumple la negación para todos. Ajá. Y viceversa, ¿no? Si quieren hacer algo por contradicción y su colectivo, su cuantificador principal es un para todos, lo que van a hacer es meter un existe ahí, ¿no? Entonces, bueno, entonces esas simplemente son las negaciones. Y otras notaciones que quizá ya han estado trabajando o la verán como después, es existe un único. Ajá, entonces, existe un único, va a ser una E con este signo de exclamación. Entonces, esto lo que se está refiriendo es que existe un único. Ajá, pero este ya no se considera como un cuantificador porque es una consecuencia y se puede expresar como una equivalencia de algo, ¿no? Existe alguien y no hay alguien más, ¿no? Entonces ahí tenemos un conectivo lógico que es una I. Pero como abreviación tenemos existe un único. Y también con el existe varios, me incluyo, luego ponemos una E, una apóstrofe y una N, lo que nos está representando es el plural de existe a existe. Y bueno, de repente en cálculo o en análisis se utiliza esta como A con una patita arriba, que lo que nos está representando es para casi todos. Esa última, generalmente, o al menos yo la he utilizado principalmente en cálculo o análisis. Entonces, son notaciones que se pueden presentar, sin embargo, cuando estamos trabajando la lógica formal, no son parte de los cuantificadores. Entonces, aquí nada más hay que hacer como esa distinción de cuáles son las notaciones, lo que les comentaba, el significado, la relación que hay entre el símbolo y el significado, que aquí tenemos existe un único, existen o para casi todos, pero estos no son nuestros cuantificadores, simplemente estamos dando una notación, un símbolo para algo, para expresar una idea. Entonces, aquí ya tenemos nuestros cuantificadores para todo y el existe. Y bueno, ¿hay alguna duda con eso de los cuantificadores? No quisiera ahondar más, sé que ya lo han trabajado con los ayudantes, pero ¿hay alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, bueno, ya con todas estas observaciones y toda esta introducción, vamos a poner nuestra, no quiero decirlo, pero me da una terrible flojera demostrarlo, pero vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a poner nuestra primera proposición del curso, no hemos demostrado nada, esta va a ser nuestra primera proposición. ¿Las clases con los ayudantes también se suben? Sí, también se suben. Si no las han subido, díganles, ¿no? Bueno, proposición. Entonces vamos a dar dos proposiciones, entonces sean P y Q proposiciones. Proposiciones P, Q y R, proposiciones. Ajá. Entonces vamos a dar ciertas propiedades que vamos a tener. La primera es que tanto la I como la O son conectivos lógicos conmutativos, es decir, da lo mismo que digamos P o Q a que digamos Q o P. La segunda proposición, la segunda afirmación es la conmutatividad con respecto a la I. Entonces vamos a tener que da lo mismo que digamos P y Q a que digamos Q y P, ¿sí? Entonces, estas dos propiedades se le conoce como conmutatividad. Ajá, entonces, la conmutatividad. Ahora, la palabra conmutatividad justamente está asociada a esta frase de el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, nosotros estamos estudiando la conmutatividad desde el punto de vista de lógica, pero tenemos conmutatividad de la suma,
del producto, de las operaciones de la intersección, de la unión. Entonces, la conmutatividad simplemente les está representando que el orden de los factores no altera el resultado y lo que van a tener, digamos, en medio que está dando la relación de sus objetos de estudio, pues ya sea un conectivo lógico, una operación o una operación, ¿no? Alguna de esas van a tener. Ahora, esa es la de la conmutatividad. La tercera, vamos a tener la asociatividad, ¿no? Eso quiere decir que en la asociatividad vamos a relacionar al menos 3 objetos. Entonces, aquí vamos a tener P o Q. Entonces, primero saco la tabla de verdad de esta O, R, ¿sí? Entonces, ya el resultado de esta tabla de verdad, ahora nuestro conectivo lógico principal de nuestra asociatividad es este. Ajá, es esta O. Bueno, eso va a ser equivalente a otra expresión que va a ser P, O, Q o R, ¿sí? Entonces, del lado derecho, el conectivo lógico es esta O. Entonces, vean que estamos cambiando la jerarquía de nuestro conectivo lógico. Sin embargo, la expresión lógica es exactamente la misma. Entonces, para demostrar que las expresiones lógicas son las mismas, lo que tenemos que hacer es nuestras tablas de verdad. La cuarta proposición también es la asociatividad, pero va a ser con respecto a la I. Entonces vamos a tener P y Q y R. Esto va a ser equivalente a P, I, Q y R. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, algo que no comenté, es los paréntesis, lo único que la función que está cumpliendo es agrupar, ¿no? Entonces, es algo que siempre lo hacemos, pero vale la pena como mencionarlos, ¿no? Siempre nos va a determinar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los grupos que estamos tomando, ¿no? Entonces, bueno, en la propiedad 3 y 4 lo que nos estamos diciendo es que el conectivo I y el conectivo O son asociativos. Y nuevamente, pues va a ser para cualquier cosa que ustedes tengan que es asociativo, van a relacionar al menos 3 objetos y lo único que va a cambiar es el orden que lo están tomando y ese orden no afecta el resultado. Nos faltan otras 2 más, las escribo, las demostramos al rato, que es la ley de la distributividad. Entonces vamos a tener P, O, Q y R. Ajá. Entonces, aquí estamos relacionando nuestros dos conectivos, nuestra I y nuestra O. Entonces, esto va a ser equivalente a P y Q o P y R. Ahí está. Entonces, esta distributividad, piense cuando distribuimos con operaciones de la suma y el producto A, B más C. Entonces, imaginen que nuestro producto es la O, nuestra suma es nuestra I. Entonces, eso es equivalente a por B más A por C, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí lo escribí al revés, que sería, esta es nuestra I y esta es nuestra O, porque estamos distribuyendo. Esa es nuestra... esto es nuestra... Esperen. Siempre me hago bolas. Aquí tenemos... este va a ser nuestra O, nuestra I, nuestra O. Perdón. Entonces, ahí tenemos nuestra distributividad, ¿no? Que es muy similar a lo que ya sabemos de distributividad con la suma y el producto. Y vamos a tener la otra, que va a ser P, I, Q o P. Entonces, vamos a tener que esto va a ser equivalente a P y Q o P y R. Entonces, aquí estamos diciendo que se cumple la distributividad. 7 y 8 va a ser con respecto a la negación y con eso termina nuestra proposición, ¿no? Entonces, en la primera parte no debería haber una R. Sí, gracias. Aquí es una R, esa es una R. Ahí está, vale, gracias. Y ahora nos vamos con la negación. Entonces, negamos
nuestra I. Entonces recuerden que ya habíamos dicho que la negación de la I es nuestra O. Cuando tenemos la proposición no, paréntesis, P y Q, esto va a ser equivalente a no P o no Q. Y por otro lado vamos a tener con el conectivo O. ¿Sí? Entonces vamos a tener no P o, no es cierto, o no Q. Aquí escribí algo mal, esta es una I. Entonces es no P y no Q. Entonces estas dos les vamos a llamar las leyes de Morgan. Entonces, esta es nuestra primera proposición. Vamos a demostrarlo al rato en la tarde. Y si les queda claro cómo se demuestran esas equivalencias lógicas y cuál es la esencia de esto, cuando ya estemos trabajando operaciones en conjuntos, pues van a ver que esta proposición la vamos a tener para las operaciones de conjuntos. Entonces, cuando estudiamos lógica, estamos estudiando también conjuntos, ¿no? Entonces van muy, muy de la mano porque al final el sustento de la matemática clásica o casi toda la matemática que ustedes van a estudiar va a estar sustentada en la teoría de conjuntos que está sustentada en la lógica. Entonces, bueno, entonces nos vemos al rato y pues disfruten sus clases que vienen, ¿vale? Cuídense. Bye, bye. Bye, gracias. Bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego.